Muy bien. Perfecto. Estamos al aire. Bienvenidas y bienvenidos. Vale. Hola, ¿cómo están a todas y todos? Bueno, pues me da mucho gusto saludarle hoy en el arranque de este ciclo de ciudades. Hoy tenemos el gusto de aprender de una de las ciudades que ha tenido ya un recorrido importante en el reconocimiento de derechos culturales a nivel local. Vamos a aprender de la ciudad de Mérida y sobre su experiencia en la elaboración de la Carta de Mérida por los Derechos Culturales. Como saben, en San Luis Potosí estamos en un ejercicio, en un proceso de elaborar nuestra Carta de la Ciudad por los Derechos Culturales desde diciembre del 2019 que arrancó el proceso, en febrero que tuvimos otro punto importante de trabajo en el Colegio de San Luis, antes de eso en la Universidad Autónoma de San Luis, y luego de la serie de eventos que vinieron tras la pandemia, tenemos hoy la oportunidad de reencauzar los esfuerzos y hemos decidido incorporar este nuevo componente que es un ciclo de diálogos con ciudades que tienen experiencias similares y que han logrado apuntalar la creación de alguna declaratoria, de una carta o de una ley en materia de promoción, defensa y reconocimiento de derechos culturales a su nivel local, no nada más a partir de lo que ya dice la Constitución y lo que ya dice la Ley General de Derechos Culturales, sino también a partir de lo que se puede generar a nivel ciudad. Entonces, vamos a ahondar un poquito más sobre de qué va este ciclo de ciudades, pero un punto muy importante a reconocer es que el por qué hay esta tendencia y esta importancia en la generación de documentos y declaraciones de reconocimiento a nivel local de los derechos humanos de la cultura, es en gran parte gracias a una de las recomendaciones que Agenda 21 de la Cultura realiza. Agenda 21 de la Cultura es este documento político que emana de la Comisión de Cultura del CGLU, de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y que como saben es una herramienta que motoriza nuestros trabajos en los encuentros internacionales, tanto en el de diciembre pasado como en el de febrero pasado, lo hará en este próximo de octubre. Y en el CGLU, en una de las series de herramientas a las que invita a gobiernos locales a que pongan a la cultura al centro y a que pongan a los derechos culturales al centro de sus políticas públicas y de su actuación, recomienda una medida, la medida 4.2, la cual sugiere e insta a los gobiernos a que se elabore una carta de derechos culturales, de derechos y responsabilidades culturales en la ciudad, a partir de un ejercicio participativo y partiendo también de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, pues para platicar un poquito y aprender, generar como este nuevo ciclo y esta nueva dinámica de aprendizaje, hoy le quiero dar la bienvenida a la directora de Cultura, Cecilia Padrón Quijano. Bienvenida, directora. Buenas tardes, hola a todas y a todos. Y también al doctor Irving Berlín Villafaña. Él es antropólogo por la Universidad Autónoma de Yucatán, poeta, maestrante en educación media por la Escuela Normal Superior de Yucatán y en industrias audiovisuales iberoamericanas por la Universidad Internacional de Andalucía. Cuenta con una diplomatura en antropología política por la UADY y se ha especializado en el área de la radiodifusión. Ha ejercido la docencia a nivel superior y media superior y ha colaborado en la producción de suplementos culturales como Punto y Seguido, en el Diario del Sureste, en el Diario de Yucatán, en la revista Etcétera de México y en la revista Latina de España. Entre sus obras publicadas de poesía destacan Templo de los Guerreros y Casa de Palomas, y hoy es director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Ceci. Será un placer platicar con ustedes. Y para dar inicio, y que el ejercicio de la moderación quede de manos de Cecilia, vamos a charlar sobre la nota conceptual que hemos desarrollado con la UNESCO, que da cara y da cuenta de lo que va este ciclo de ciudades y los diferentes momentos que vendrán para este proceso. Adelante, Cecilia. Gracias. Muy buen cierre de semana para todas y todos. Quiero dar la bienvenida a las personas que se han dado el tiempo también de sintonizarnos esta tarde en esta transmisión y por supuesto al doctor Irving Berlín
Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación a participar con nosotros en este nuevo momento. Bien, pues... Gracias, Ceci. Es un enorme placer y un abrazo también muy solidario a todos los residentes de Mérida y por supuesto también un saludo muy afectuoso de parte de nuestro alcalde, el maestro Javier Nava Palacios, al presidente municipal de Mérida. Bien, pues me voy a permitir enmarcar conceptualmente de qué va esta primera conversación en torno al intercambio de experiencias con otras entidades, con otras ciudades que ya han pasado por el proceso de la construcción de una Carta por los Derechos Culturales. La elaboración de hojas de navegación a nivel local por los derechos culturales y por el dimensionamiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible es una tendencia y una apuesta de cada vez más ciudades que buscan colocar a la cultura como centralidad y un eje transversal en sus políticas públicas. Es también una respuesta a la más de una década de la constitucionalización de los derechos culturales en México, tras 72 años de adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 54 años del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este recorrido destaca la elaboración y puesta en marcha a nivel entidad federativa desde 2008, la Ley de Cultura para el Estado y los municipios de San Luis Potosí, y más recientemente a nivel país, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales del año 2017. Es evidente, pues, el incremento de territorios que en los últimos años han decidido asumir con mucha responsabilidad la gestión y la construcción de herramientas, leyes, cartas, reglamentos o declaratorias para reconocer, reafirmar, promover y garantizar los derechos culturales de las personas que transitan y habitan su interior. En este sentido, la Organización de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, el CGLU, a través de su documento Agenda 21 para la Cultura, sugiere a todos los gobiernos locales que apuestan por el fortalecimiento de los derechos humanos de la cultura como primer paso el instrumentar y trabajar en pro de la definición participativa de un documento que enuncie dichos derechos y las responsabilidades culturales de las personas. Una de las primeras en hacerlo fue la ciudad de Barcelona en el año del 2002, quien editó desde el ayuntamiento y la organización Interarts su Carta por los Derechos Culturales. Otro ejercicio de referencia fue la elaboración de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad en el 2010, una iniciativa del gobierno de lo que fuera todavía en ese entonces el Distrito Federal y de la Coalición Internacional para el Hábitat América Latina. Más recientemente es posible rastrear la creación de la Ley de Derechos Culturales para el Estado de Guanajuato del 2018 a nivel subnacional, así como la Ley de Derechos Culturales para habitantes y visitantes de la Ciudad de México, creada en la coyuntura de su proceso constituyente. A propósito de referentes, está también el Reglamento de Derechos y Actividades Culturales de Zapopan, Jalisco, que en ese mismo año pudo reformarse tras conseguida la declaratoria UNESCO Zapopan, Políticas Culturales para el Desarrollo de Comunidad en Áreas Metropolitanas. En 2018 nace también la Carta de los Derechos Culturales de Mérida, Yucatán, un documento de reafirmación y definiciones colectivas elaborado a partir de las experiencias barcelonesas con el apoyo del CGLU. Es posible establecer como hipótesis que aquellas ciudades que se han dado a la tarea de avanzar en la generación de marcos de garantías por los derechos culturales son también las que tuvieron una mejor respuesta en la definición de estrategias para paliar los efectos de la reciente crisis surgida a razón de la pandemia COVID-19. ¿Cómo han funcionado estas herramientas, estas declaratorias frente a las numerosas crisis que han derivado de esta emergencia sanitaria? Con este ciclo de ciudades, experiencia, derechos culturales frente al COVID-19, buscamos identificar las recomendaciones, los atajos, las advertencias, las sugerencias de las ciudades que ya cuentan con un instrumento similar al que nosotros estamos buscando codiseñar en San Luis Potosí. Sobre todo este momento tiene como objetivo
aprender de estas experiencias para hacer de nuestra carta local un documento funcional, responsivo, que incluso podamos, sobre todo, implementar en casos de emergencia y sobre todo que podamos agenciar para hacer lo propio. Este ciclo de Ciudades Experiencia apuesta por visibilizar, por comprender, por aprender del trabajo que otras ciudades, cada una desde sus contextos particulares, han realizado a través de la cooperación multilateral, algunas más que otras a partir de la participación social, todo en favor de los derechos culturales, particularmente construyendo marcos que garantizan y promuevan el ejercicio pleno y la defensoría de los mismos. Bienvenido, doctor, nuevamente. Entonces, si me permite, pues tenemos una serie de preguntas que van a provocar esta conversación y me gustaría comenzar partiendo del contexto, es decir, ¿cuáles fueron las condiciones que se reunieron en la ciudad de Mérida de cara a la construcción de la declaratoria de su Carta por los Derechos Culturales? Bienvenido. Muchas gracias, Ceci. De nuevo, pues es un placer compartir contigo el espacio, el tiempo. Ya hemos estado antes en otros eventos y bueno, siempre es un gusto intercambiar opiniones con los compañeros de San Luis Potosí. Mira, Mérida tiene una, digamos, larga tradición de planeación estratégica de la ciudad. Esto quiere decir que nuestra ciudad se vinculó muy tempranamente con los planes de desarrollo de Barcelona y a partir de estas conexiones el mismo plan desde hace muchos años intentó hacer una carta de la ciudad, así se llamaba, más que de derechos culturales. La Carta de los Derechos de la Ciudad, por ejemplo, que también en la dinámica del CIDEU y de Barcelona es uno de sus banderas y de sus emblemas. Entonces, la ciudad de Mérida ya venía, digamos que coqueteando desde hace bastante tiempo con una carta de ciudadanía, de cómo se debe vivir la ciudad, de cómo entendemos la convivencia en la ciudad, etc. Entonces, por un lado, ya venía una larga intención de tener una carta. Después, durante la administración de Renán Barrera Concha hace 6, 7 años, la Dirección de Cultura afilió al ayuntamiento, nos afiliamos a CGLU y dentro del trabajo de CGLU y de la Agenda 21 empezamos a hablar pues de hacer el radar, de hacer un diagnóstico, de saber en dónde estamos y a partir de los lineamientos internacionales buscar un camino. Y en esta inquietud nos topamos con el tema de los derechos culturales. Nos interesó muchísimo el tema, digamos, en la Dirección de Cultura para empezar, y encontramos que había algunos, digamos, algunos socios que también tenían, que compartían de algún modo el mismo interés. Empezamos a conversar con estos socios, básicamente fueron la Universidad Autónoma de Yucatán, algunos grupos de gestión cultural y artística como el grupo de teatro La Rendija, el Centro Coordinador Empresarial a través de su Cámara de la Industria Restaurantera, con la que teníamos mucho vínculo, y curiosamente con la Comisión de Radio, con la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Entonces, quienes empezamos a trabajar un documento, a coquetear con la idea de una Carta de Derechos, fuimos a estas instituciones, el Ayuntamiento de Mérida, la Universidad Autónoma de Yucatán, curiosamente el Consejo Coordinador Empresarial a través de Álvaro Mimensa Cuevas, que era el director de la Cámara de la Industria Restaurantera, Bernardo Laris de Radio y Televisión y algunos grupos de gestión cultural. Como ves, esta configuración es muy interesante, primero porque la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión pues es un pilar para comunicar cosas. La Universidad Autónoma de Yucatán pues es el alma mater de muchos, y es que no de todos, pero sí de muchos en Yucatán. La industria restaurantera es muy poderosa en Mérida y desde luego que el componente cultural que tiene la comida es importante y desde luego los grupos culturales. Se dio un trabajo, vamos a decirle que de élite de alguna medida, en el que estos grupos pues revisamos documentos, encontramos que habían documentos muy similares, etcétera,
De modo tal que no nos pareció que el problema fuera redactar una carta, porque la carta, digamos que dice casi lo mismo que dirán muchas. El problema es qué hacemos con esa carta, ¿no? Es cómo nace, qué hacemos y cuál es el sentido que tiene la carta. Los derechos culturales, pues, forman parte de los derechos humanos, digamos. Estaríamos hablando de un derivado de los derechos humanos, ¿no? Y que se fueron incrustando en la política cultural mexicana en el 2008 a partir de su añadidura en la Constitución mexicana, creo que fue en el 2008, y sin embargo vimos con mucho interés el hecho de que no había ley federal de derechos culturales. Esta carta nosotros la aprobamos en el 2015 y en el 2015 la ley de derechos culturales mexicana no existía. Y déjame decirte que aún más la ley estatal de cultura de Yucatán tampoco es una ley de derechos culturales, es una ley que se llama Ley para el cuidado del patrimonio cultural, para el cuidado y difusión del patrimonio cultural de Yucatán, ¿no? Entonces, lo que veíamos es que, por un lado, había una tendencia internacional de reconocer derechos humanos y dentro de los derechos humanos los derechos culturales, y teníamos una dinámica local, estatal y nacional que estaba trazada respecto de esta dinámica, ¿no? Esto ha sido todavía un problema hasta el día de hoy y más adelante diré por qué. Pero bueno, lo que veíamos en este contexto es que, por un lado, la dinámica internacional de la reflexión sobre la cultura en las ciudades pasaba por los derechos a la ciudad, los derechos culturales de los ciudadanos y de los que están en tránsito, y que las instituciones mexicanas no estaban ni están del todo adecuadas a esas nuevas concepciones. Entonces, entendimos que por un lado estábamos entrando de manera como muy innovadora y al mismo tiempo a la saga de muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, en Yucatán, como te digo, todavía está vigente una ley del patrimonio cultural. El énfasis está puesto en el cuidado del patrimonio, ¿no? Y se entiende porque, pues, Yucatán tiene un patrimonio histórico, arqueológico muy importante, las zonas arqueológicas, etcétera, y por tanto, cuidar el patrimonio es un tema vital. Sin embargo, el patrimonio siempre es patrimonio de alguien, ¿no? Y el cuidado del depositario de este patrimonio es mucho más importante que el patrimonio, o tan importante como el patrimonio. Por tanto, una ley o una carta, que no es una ley, una carta de derechos culturales le daba una vuelta más a la rosca diciendo, está bien, hay que cuidar el patrimonio, pero el patrimonio es patrimonio de colectividades, es patrimonio de personas, es patrimonio de individuos, y junto con eso, estos individuos tienen una serie de derechos no solamente al patrimonio, sino también a la memoria, también a la tradición, también a la innovación de la tradición, también a la lengua, en fin, a una serie de atributos que suelen aparecer en las cartas de derechos culturales. Entonces asumimos que una carta en Mérida iba a tener que luchar como con resistencia, digamos, porque la ley estatal no es de derechos culturales y la ley federal tampoco era de derechos culturales. En ese sentido nos preguntamos, pues, ¿para qué y qué hacemos yendo a contracorriente o yendo a la vanguardia de la corriente, ¿no? Esa fue una de las preguntas que nos hicimos cuando se aprobó la carta. Cuando se aprobó la carta también tuvimos que enfrentar no solamente los cuestionamientos de los grupos que estaban participando en su redacción, sino también fundamentalmente en los cuestionamientos que venían de la prensa, ¿no? Aquí a veces la prensa es muy incisiva y muy aguda y nos decían, oiga, pues su carta va a estar muy bonita y tal, pero dígame para qué sirve, ¿no? Porque pues catecismo y buenas ideas y cosas bonitas, pues eso está muy bien, pero pues dígame usted para qué sirve. El segundo elemento que también pues algunas personas, algunos periodistas preguntaban es, oiga, pero eso es como para Suiza y aquí no es Suiza, o sea, todavía nos falta mucho, todavía hay que corregir el analfabetismo, todavía tenemos una brecha generacional importante en materia de educación digital, hay muchos retos todavía que hacer,
para que usted venga a tirar rollo sobre del primer mundo. Esto no es Suiza. Y entre los cuestionamientos sobre si éramos Suiza o para qué servían las cosas bonitas, nosotros seguimos impulsando el proyecto a partir, como te digo, de 4 instituciones pilares, que son 4 instituciones que la firman y que son las que, digamos, que sostienen en principio el proyecto. Y entendemos que este proyecto es para empezar un proyecto de mediano plazo. Es decir, es un documento de conciencia y que por tanto debe y puede ser utilizado como marco de reflexión para los problemas que todos los días se suscitan en la ciudad. Por tanto, es un marco de reflexión y de debate, ¿no? Esto ha sido muy útil porque pues cada determinado tiempo hay incidentes en una ciudad que no se sabe bien a bien cómo entender, ¿no? Y que entonces empezamos a buscar algún recurso teórico, conceptual que nos ayude a comprender el tema, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, una chica artista de table dance se desnudó frente a las palabras que dicen Mérida en la Plaza Grande y pues se hizo un debate sobre si la policía debía hacer algo, sobre si la seguridad, sobre la Carta de Derechos Culturales que dice sobre el que una persona decida utilizar un bien público como puede ser la catedral o el Zócalo o tal, para tomarse una selfie publicitaria y que la selfie publicitaria sea una chica desnuda y además haciendo referencia a un table dance, no a una obra ni de la tragedia griega y tampoco del mundo clásico, ¿no? Y entonces a mí me ha gustado mucho ver cómo los periodistas, justamente la radio y la televisión, firman esta carta, han utilizado herramientas de la carta para generar una discusión sobre los problemas que pasan en la ciudad, ¿no? En este sentido, la carta es un magnífico referente, como digo, de reflexión y de discusión. Ese es su primer objetivo. El segundo objetivo es ser el trampolín para la evolución de las posibilidades que tienen las políticas públicas. Este trampolín pasa, por ejemplo, por el hecho que, siguiente, el Ayuntamiento de Mérida tiene un reglamento de derechos culturales terminado desde hace 3 o 4 años que no puede ser aprobado y no está aprobado todavía, ¿no? A mí pues ahora mismo voy a ver cómo está el reglamento de Zapopan, me parece maravilloso que ya exista. Mérida no puede tener ese reglamento aun cuando tiene una Carta de Derechos Culturales. ¿Y por qué no la puede tener? Porque la ley estatal es de patrimonio y la ley de patrimonio establece en sus últimos artículos que los 106 municipios del estado de Yucatán deben tener reglamentos ajustados a esa ley. Y esa ley es de patrimonio. Es una ley que puede servir, digamos, para justificar políticas culturales, pero no es una ley de derechos culturales. Por lo tanto, un reglamento que considera algunos elementos como, por ejemplo, la nueva gobernabilidad en materia de cultura o, por ejemplo, el tema de la ciudad como espacio cultural, implica pues cambios en otros reglamentos, ¿no? Y que nosotros no hemos podido hacer porque la ley estatal sigue anclada en su viejo pasado, ¿no? O sea, aquí tenemos que hay una ley de derechos federal de derechos culturales, tenemos un borrador de reglamento de derechos culturales, pero en medio hay una ley que tiene otro sentido, que es la ley del ramo, que es la ley de cultura estatal, y por tanto nosotros no podemos más que esperar a que esa ley se modifique. De hecho, nosotros en la Dirección de Cultura hemos trabajado con varios borradores, con varios legisladores, y somos uno de los sectores más interesados para que la Ley de Patrimonio Cultural de Yucatán sea transformada en una ley de derechos culturales de los yucatecos. De hecho, ya tenemos algunos borradores, próximamente tendremos una sesión de Zoom, también con la diputada presidente de la Comisión de Cultura, Paulina Viana, para ver cómo anda ese tema. Entonces, nuestra carta es un trampolín y es un elemento de presión para la transformación institucional, ¿no? Porque la transformación institucional tiene que ver no solamente con el cambio de normativa,
sino también tiene que ver con el cambio organizativo de las instituciones y el cambio presupuestal de las instituciones, que son cosas que tardan todavía muchísimo más en ser realizadas, ¿no? En este sentido, la Carta de Derechos Culturales la concebimos de nuevo, no como un asunto terminado, sino como un asunto de base para la reflexión, para la crítica y como también guía de ruta para la evolución de las políticas culturales en la región, ¿no? Eso es lo que entendemos que es la Carta. Esta carta también tiene un tercer elemento de sobrevivencia, digámoslo así, que es el asunto presupuestal que la Dirección de Cultura y el Ayuntamiento de Mérida decidió crecer. Justamente en alguna pregunta capciosa de la prensa, que nos preguntaban, bueno, está bonito, ¿y para qué sirve? El alcalde Renán Barrera un día me decía, bueno, pues es que si hacemos declaraciones públicas y no ponemos presupuesto, pues entonces las declaraciones públicas son buenas ideas, son políticas públicas de saliva, de palabra, de verbo, que no es que no sean útiles, pero tienen alguna utilidad, pero deberían tener un presupuesto y deberían tener un dinero. Justamente con esto hemos creado el Fondo Municipal de Cultura para el Desarrollo, que es un nuevo fondo que Lucina Jiménez, que en su momento fue nuestra consejera, digamos, de CGLU y de Agenda 21, que nos acompañó en estos procesos, dice que es un fondo interesante en México y que no tiene otro con las mismas características. El Fondo Municipal de Cultura para el Desarrollo de Mérida es un fondo que tiene 2 millones de pesos y que apoya proyectos que en síntesis lo que dice es que deben estar basados en la Carta de Derechos Culturales y en el radar de la Agenda 21. De modo tal que si cualquier grupo de gestión cultural, asociación civil, universitario, quiere fondos del Ayuntamiento de Mérida, pues tiene que leer la carta, tiene que discutir la carta, tiene que asumir la carta y tiene que diseñar proyectos que sigan tanto el radar de la Agenda 21 como la Carta de Derechos Culturales. Entonces, para sintetizar esta parte, las condiciones a través de las cuales nace la Carta de Derechos Culturales en Mérida son un viejo anhelo de tener una carta de ciudad que nos ayude a la reflexión de la convivencia, de cómo debe ser la convivencia en la ciudad. Que esta carta es un documento firmado por 4 instituciones y trabajada y aceptada por 4 instituciones que me parece que lo que hacen es poner sus anhelos en esta carta para tratar de utilizarla como un mecanismo de conciencia, de reflexión y de dinámica y de presión para la transformación institucional. Ese es el objetivo que creo que tiene la Carta para nosotros, porque además también los grupos culturales de la ciudad tienen su forma de entender el arte y la cultura y no siempre, digamos que un grupo artístico planifica sus proyectos a partir de los derechos culturales de los demás, simplemente uno quiere producir para su creatividad, para su creación, ¿no? Y no está mal, desde luego, o sea, el artista quiere trabajar para crear, quiere tener las condiciones para crear, pero también quisimos en este fondo decirle que tenemos objetivos como ciudad y que también es muy importante conocerlos. Entonces, el Ayuntamiento de Mérida tiene varios fondos, tiene 3 fondos que son fondos específicos para la creación artística, que es el Fondo de Artes Visuales, el Fondo de Artes Escénicas y el Fondo Editorial. Estos fondos, pues, aportan recursos para que los artistas puedan crear productos, ¿no? Y el Fondo de Cultura para el Desarrollo tiene otros componentes, en donde entendemos que la cultura no es solamente las bellas artes, donde entendemos que la cultura no es solamente los emprendimientos creativos, sino que estamos entendiendo que los valores de la convivencia, la memoria, las tradiciones, los elementos de innovación que se dan, muchos intangibles
que a veces definen nuestras sociedades y que no están siempre representados en la comunidad artística y tampoco en la comunidad creativa, ¿no? O por lo menos no en la comunidad creativa institucionalizada, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, no sé, voy a contar simplemente un ejemplo muy, muy conocido y muy chistoso, tal vez, que es el asunto de nuestras comidas. Aquí hay una comida que se llama queso relleno, que se hace con el queso holandés. Y en un intercambio con la ciudad de Edam, la ciudad holandesa donde se produce ese queso, cuando vieron la cantidad de sabores, tenemos un dulce, le ponemos, hay una comida exprofeso que se hace con el queso Edam, hay también muchos helados, en fin, hay una gastronomía en torno al queso holandés que los holandeses no tienen la menor idea de que existe, ellos simplemente producen el queso y lo venden, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos una gastronomía asociada al queso holandés muy importante y que no es justamente una de las bellas artes, sí es uno de los emprendimientos creativos importantes, sí es un elemento identitario, y que bueno, también es un elemento que facilita el contacto y el intercambio y la cooperación de proyectos internacionales y los orienta, ¿no? En ese sentido, esta es un poquito la respuesta a la primera pregunta sobre las condiciones de la carta. Tal vez he dicho cosas que también empiezan a ver un poco el tema del alcance y un poco el tema del espíritu, pero si quieres ya vamos a ir ahondando en los siguientes aspectos. Y una vez que nos planteas el contexto, pues entendido que Mérida es una ciudad progresista y que alineada a estos objetivos de cooperación internacional, donde varios agentes tienen y comparten el objetivo mismo, creo que, supongo yo, que ha de haber sido muy complicado convocarlos. ¿Cómo fue el proceso de elaboración, doctor? ¿Cómo llevaron, cómo convocaron a la ciudadanía? ¿Qué nivel de participación tuvieron? Porque bien enlistaste a los agentes, sin embargo, nos gustaría conocer el proceso de elaboración de la carta. Si nos puedes comentar al respecto. Sí, claro. El proceso de elaboración de la carta fue un proceso, yo diría que muy corto y hasta cierto punto cerrado, y de algún modo lo entendimos así. Es decir, estamos hablando de que el grupo impulsor ha sido la Universidad Autónoma de Yucatán a través de su Oficina de Cultura, el Consejo Coordinador Empresarial a través de su Cámara de Restaurantes, con las que teníamos una relación muy cercana, la Cámara de la Radio y la Televisión, que nos parecía que era muy importante para la difusión de los temas, y algunos sectores de los grupos artísticos. En realidad, la carta empieza consensuada en estos grupos. Digamos que el consenso fue relativamente rápido en términos de que pues simplemente los grupos nos dimos a la tarea de leer documentos, de ver qué era lo que estaba en el marco internacional de referencia, a través de Agenda 21 y con el auxilio del radar, intentamos darle un aterrizaje local, de modo tal que la concepción de la carta yo diría que no fue ni compleja ni lenta, sino que digamos que entre los sectores había una cierta maduración sobre qué era necesario hacerla y salió fácilmente. El tema es efectivamente cómo se vuelve carne y cómo se vuelve cuerpo y cómo se vuelve guía para la acción, ¿no? Y esto fue algo que fuimos conversando, incluso fue parte de nuestro debate con Lucina Jiménez, que en ese momento era el asesor de CGLU para el proceso, en donde lo que veíamos es que este era un proceso educativo de largo plazo, porque no depende ni del ayuntamiento el cambio de la ley, y tampoco y muchísimo menos el cambio de la ley federal, y tampoco y muchísimo menos que las instituciones federales vayan adecuándose al reconocimiento de los derechos culturales. Y déjate de eso, no hablemos de declaraciones, hablemos del presupuesto y hablemos también de la interlocución que las ciudades merecen para las políticas públicas federales. O sea, lo que vimos es que teníamos un camino muy largo que recorrer.
¿no? Hasta el día de hoy, por ejemplo, muchas políticas culturales federales no pasan por las ciudades. Como tú sabes, pasan por el gobierno del estado, pasan directamente a los grupos artísticos y siempre ha sido compleja la relación de interlocución de las ciudades, antes con Conaculta y ahora con la Secretaría de Cultura, ¿no? Si además de eso resulta que tenemos el enfoque de los derechos culturales, entonces deberíamos tener un alineamiento entre no solamente las leyes, sino entre el diseño institucional de las secretarías, en el diseño presupuestal y desde luego que eso vaya bajando en términos de lo que puede hacerse en el gobierno del estado y lo que puede hacerse con los ayuntamientos. Entonces decíamos, si nosotros esperamos a que este proceso se dé, pues simplemente no vamos a incorporar un tema al debate y no vamos a incorporar una preocupación para resolver. Entonces decidimos hacer una carta que lo que necesita, digamos, es convertirse en carne, en cuerpo y en brújula para los demás grupos de la sociedad. Y entendimos que no era fácil lograr eso. Y entendimos que el proceso de la construcción de la carta no necesariamente implicaba el lograr que toda esta maduración hubiera ocurrido, sino que dijimos, vamos a dar el paso y una vez que esté la carta, vamos a darle los soportes para que vaya anclando poco a poco, ¿no? Creo yo que es un elemento que distingue esta carta de otras y de cómo se han aplicado otras. De hecho, con la CGLU había siempre ese cuestionamiento, ¿no? De si no debíamos pasar por un aterrizaje mayor de la carta, de lo que tenía en su momento. Y nosotros decíamos que no, decíamos que vemos el asunto como de mediano plazo. Como te digo, esta carta fue aprobada en el 2015. Estamos en el 2020, o sea, ya pasaron 5 años. El reglamento de derechos culturales de Mérida todavía no existe. Está listo desde el 2015 y no existe y no está aprobado. Y no está aprobado porque la ley no ha sido transformada. Estamos empujando para que la ley se transforme, para que nosotros podamos aplicar algo que tenemos desde hace 5 años, ¿no? Claro. En ese sentido entendemos que estamos a contrarritmo de la realidad y de las prácticas culturales de otros niveles de gobierno. En este caso, la ley federal ya ha dado ese paso, ¿no? Y por tanto ya tenemos digamos que la ley estatal ya tiene una presión nueva. La ley estatal está como en el sándwich ahora, porque nosotros desde lo local presionamos y la ley federal de derechos culturales pues hace lo mismo desde arriba, ¿no? Claro. Entonces, ese fue un tema que yo siento que es, digamos, diferencial de nuestro proceso. Yo veo, por ejemplo, que San Luis, sin que yo tenga un gran conocimiento de cómo lo están haciendo ustedes, creo que el esfuerzo por consensuar el documento y por convocar a diferentes grupos es muy fuerte. Y por tanto, digamos que la Carta de San Luis debería nacer con un componente territorial o local tal vez más maduro del que tuvimos cuando nació la nuestra, ¿no? Y es que, bueno, ahora que haces referencia al trabajo normativo, ¿no? Legislativo, que bueno, justo identifica y así pone y coloca un problema, diríamos entre comillas. Supongo que la promulgación de la carta o como tal del documento sí cambió el paradigma en la ciudad y nos gustaría que nos platicaras justo cómo este instrumento cambió la promoción de los derechos culturales en la ciudad. Amén del proceso normativo, amén del tema edilicio pendiente, ¿no?, que tiene la ciudad. Sin embargo, seguramente, como bien lo mencionaste previo,
sí las políticas públicas se transformaron, pero ¿cómo es que los ciudadanos agenciaron este documento? ¿Qué pasó en el tiempo tras la promulgación de la Carta? Bueno, una vez que la Carta se promulga, nosotros continuamos difundiendo su contenido y propiciando que otras instituciones, otros miembros de la sociedad civil puedan incorporarla y hacerla suya, ¿no? En las últimas fechas, por ejemplo, se han incorporado otras universidades, algunos colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, etcétera, que también la firma. Y lo que observamos es que el marco de referencia que representa la Carta sirve, por ejemplo, o ha servido para que la universidad o las universidades incorporen el discurso, incorporen el concepto y también empiecen a destinarle fondos, digamos, para la capacitación, para los talleres, para los seminarios, etcétera. La Universidad Autónoma de Yucatán incluso parió una especie de grupo de académicos que justamente de su primera declaración dicen que lo que quieren es luchar por el empoderamiento de la comunidad de sus derechos humanos y culturales y por tanto pues lucha como sociedad civil para recaudar fondos, para tener sus propios proyectos, etcétera. Entonces la Carta ha sido un elemento de convencimiento, digamos, un elemento de guía y un elemento también que permite el nacimiento de nuevas instituciones que intentan sostener el concepto y difundirlo aún más, ¿no? Ese es un tema. Y el otro es que al crear un fondo concursable con presupuesto y que obliga a todos los concursantes a conocerla y aplicarla, entonces a partir de allá lo que nosotros hacemos es que cada año pues desatamos una serie de seminarios y talleres para que cualquier concursante, cualquier persona que quiera acceder al fondo, pues lo primero que tiene que hacer es conocer la Carta, discutir la Carta, debatir la Carta y pensar su proyecto en términos de las necesidades que se proponen tanto en el radar de la Agenda 21 como de la Carta de Derechos Culturales. En ese sentido, creo yo que vamos pianito, pero yo insisto en la maduración del espacio, del tiempo y del presupuesto, ¿no? Fíjate que este fondo tiene tres convocatorias ya. En la primera convocatoria creo que recibimos cerca de 150 proyectos. Aprobamos en final de cuentas, me parece que como 14 o 15, porque es un fondo que tiene 2 millones de pesos y que asigna fondos que van entre 100 y 200 mil pesos. Y por tanto apoyamos proyectos fuertes, en teoría duraderos, que deben cumplir una serie de cuestiones, incluso de incubación de emprendimientos, de modo tal que intenten sobrevivir después de la primera asignación presupuestal, ¿no? En ese sentido, cada año tenemos un magnífico pretexto para que la Carta sea revisada, sea discutida y sea aplicada, sobre todo aplicada en la búsqueda de fondos, ¿no? Eso es lo que yo siento que le ha dado, digamos, la viabilidad importante a la Carta de Mérida, que no es solamente por eso yo te decía al principio que algunos compañeros de la prensa decían, oye, pues está muy bonito, pero esto es como Suiza. Y otros decían, bueno, sí, pero ¿y para qué sirve? ¿No? Pues ante las dos preguntas, aquí la respuesta es que sirve para educar la Carta y la segunda es que sirve para luchar por presupuestos. No te escucho, Ceci. Claro, porque la implementación, ¿no?, del documento, la implantación ya en la práctica se traduce en el mecanismo en el cual los ciudadanos pueden acceder y agenciarse el documento, que conceptualmente, como bien lo mencionas, pues puede ser muy bonito, pero bueno, pues siempre está pendiente o vulnerable esta posibilidad de agenciamiento. Nos gustaría que profundizáramos un poco más, porque la verdad es que al leer el documento es muy interesante. A 5 años de su promulgación,
me parece muy vigente y seguramente se transformará o no lo sé. ¿Cuál fue el espíritu de esta declaratoria? Y para quienes nos están siguiendo pueden descargar aquí en la liga la Carta de los Derechos Culturales de la Ciudad de Mérida, pero vale la pena leerlo porque es un documento muy, muy, muy rico, muy sintético, que enuncia claramente cuáles son esos derechos culturales y compártenos, doctor, cuáles son este espíritu, o sea, cómo es que nace conceptualmente el documento. Ceci, la ciudad de Mérida ha sido gobernada desde 1990, creo yo, 90 por ahí, hasta el día de hoy por gobiernos humanistas, es decir, por gobiernos derivados del Partido de Acción Nacional, salvo una excepción, hace 1, 2, 3 administraciones, en donde hubo una administración del PRI y después regresó el Partido de Acción Nacional, lo cual quiere decir que digamos que Mérida ha sido acompañada o el gobierno ha tenido el acompañamiento de los ciudadanos por un plazo relativamente estable y largo. O sea, estamos hablando de que los gobiernos humanistas del PAN han gobernado Mérida pues a lo largo de los últimos 20 o 25 años. Y esto hace que algunos conceptos tengan todavía vigencia, aunque es necesario, desde luego, darles los matices actuales por los que se está luchando, ¿no? El tema del bien común es uno de los grandes temas de los gobiernos humanistas y aquí la carta empieza, por ejemplo, diciendo que la ciudad es un espacio cultural y que los ciudadanos tenemos derecho a la ciudad como un espacio de cultura, ¿no? La ciudad es el mayor bien común que podemos tener, ¿no? El bien común, pues la lengua es claramente nuestro bien común. Sin la lengua no podríamos, aunque cada quien la habla como quiere, es nuestro mecanismo de comunicación más importante. La música yucateca, la gastronomía son partes del bien común. Cuando los meridanos pagan sus impuestos, y cualquier ciudadano de San Luis Potosí o de cualquier otra ciudad paga los impuestos, está construyendo bien común. Cuando decidimos hacer a un lado nuestros pequeños o grandes intereses individuales para construir franjas de bien común, estamos construyendo ciudad. Y por tanto el espíritu de esta carta es decirnos que la ciudad es el templo del bien común, ¿no? Es la casa grande, es la casa donde todos deberíamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, que a veces es más fácil decir que uno tiene derecho a la ciudad y olvidar sus responsabilidades para cuidar la ciudad. Y aquí nosotros decimos que la Carta de Derechos Culturales tiene que decir que merecemos el bien común, que tenemos que trabajar por el bien común y que la ciudad es uno de los elementos importantes del bien común. Claro, dentro de la ciudad está, desde luego, otros bienes comunes tan importantes y a veces tan cotidianos, ¿no? El agua, el aire que respiramos, pues son elementos del bien común. El derecho al tránsito, al uso del espacio público, al reconocimiento de las identidades en el espacio público, el reconocimiento del respeto de la diferencia en el espacio público. Y por tanto, el discurso de no solamente los derechos culturales, sino de los otros derechos, ¿no? Los derechos a la igualdad, de la igualdad de género, la inclusión, son conceptos que guían esta carta, y especialmente pensando, desde luego, en las otras lenguas, ¿no? Mérida tiene una buena cantidad de maya hablantes, y en los últimos 10 años también tenemos comunidades extranjeras de origen canadiense, americano, incluso europeo y asiático. Con China y con Corea hemos tenido, digamos, relaciones históricas, ¿no? La migración coreana a México entra justamente por Yucatán, y los primeros migrantes coreanos en el país están en Mérida. La comunidad coreana, aunque no es muy numerosa,
sí es muy, muy valiosa, digamos, en términos de su contribución. Y por tanto, nuestra carta reconoce una serie de apartados, ¿no? Que son el apartado de la ciudad, que es el primero, la ciudad como bien común. El segundo, el acceso a los bienes culturales, la protección y la no discriminación. El derecho a la participación, cooperación y creación de proyectos. Luego tenemos también el tema de la memoria, el patrimonio y la espiritualidad. Normalmente, y esto también es algo que yo he visto generalmente muy frecuentemente en los gobiernos humanistas, donde el tema y el discurso de la tradición les llama mucho la atención, ¿no? Siempre el tema de las raíces, de la tradición, a veces muy romántica, siempre aparecen en los discursos, y aquí nosotros le damos a la tradición el mismo valor que tiene la innovación, así como entendemos que tenemos derecho a, pues a repetir una historia que hemos decidido repetir, también entendemos que estamos obligados a replantear esa tradición, a verificar su justicia, a verificar su coexistencia con valores nuevos, digamos, y verificar su nivel de adaptabilidad o de vigencia en los tiempos actuales, ¿no? Hay cosas tan sencillas como, por ejemplo, el tema de la equidad de género, pues muchas veces las inequidades de género vienen justamente orillados o basados en la tradición. Justamente la tradición es la madre del machismo. Y aquí lo que dice esta carta es que tenemos derecho a una tradición, pero que también tenemos derecho a cuestionar la tradición y a innovar sobre la base del diálogo de las nuevas generaciones con la tradición. Esto, por ejemplo, es algo que ha sido muy útil justamente porque es una guía para discutir cosas, ¿no? De repente aquí, pues para la época de muertos, todos los yucatecos engordamos felizmente porque todos comemos pibes, que es como un tamal horneado, que nos gusta mucho, que lo comemos por toneladas. Mira, desde ahorita en el Facebook ya empezaron a aparecer, por fortuna, tenemos pandemia, pero en 2 meses vamos a comer pibes. Y todo mundo sufre la llegada de los pibes tanto como lo goza, porque es un platillo que nos encanta, que nos fascina, y es un platillo que todo mundo sabe que nos va a engordar, que nos va a hacer daño, que no es lo que el mundo actual diría que hay que comer light y hay que... ¿no? O sea, no va de acuerdo con los cánones de la nutrición actual. Sin embargo, aquí todo el mundo se atasga y sabemos que luego tenemos que dejar de comer otro mes para bajar de peso y equilibrar. Y también en este contexto te cuento que estos pibes ahora se hacen como nunca se habían hecho antes, se hacen de camarones, se hacen de langosta, de jamón y queso, ingredientes que no tenían nunca, y que cuando a alguien se le ocurrió hacerlo, empezaron, ¿y estos cómo se les ocurrió? Y estos están destruyendo la tradición, en fin, ¿no? Pues esta carta ayuda a entender que tenemos derecho a ciertas cosas, que tenemos derecho al ajuste, que tenemos derecho a la innovación, que también estamos obligados a respetar al otro. Fíjate que te cuento otros temas. Mérida cada día tiene más habitantes que no nacieron en Yucatán y que no nacieron en la península, que vienen de otras partes del país. Y había alguna persona del norte que llegó y se comió un pib y estaba tan mal hecho que lo escupió y dijo que era una porquería y lo puso en las redes sociales. Hombre, claro, todo al día siguiente ya lo estaban expatriando, o sea, ya le decían de todo, ¿no? Y la Carta de Derechos Culturales fue un elemento de esa discusión, decir, a ver, vamos a ver, aquí a nosotros nos fascina comer el pib, no están obligados los que no tienen esta tradición a vivir esa misma fascinación. Lo mismo pasa con los chinos, que les gusta comer a veces cositas que nosotros no comeríamos, pero bueno, forma parte de la riqueza, forma parte del diálogo y forma parte también de la comprensión de las tolerancias y de los diálogos interculturales que tienen que pasar, ¿no? Entonces, el espíritu de esta carta tiene estos componentes: la ciudad como espacio, los accesos, protecciones y no discriminaciones, el tema de las guías para la cooperación y la creación de proyectos, lo que pensamos sobre la memoria y el patrimonio, lo que pensamos sobre la educación artística y los bienes
culturales, los bienes a que tenemos derecho, justamente estos bienes comunes. Y luego una serie de obligaciones o de roles que diversas instituciones deberían tomar. Ahí está en la pantalla los compromisos de todos, en donde quisiéramos que cada persona, cada grupo, cada sociedad, cada universidad, en fin, cada artista hiciera suyo una serie de compromisos que son básicamente estos, los de la libertad, el respeto, la armonía. El tercero lo discutimos bastante, este de armonizar la expresión cultural individual con la convivencia posible en el espacio público. Este fue un tema interesante que incluso se discutió con esta chica que te contaba yo que se desnudó en el centro de la ciudad. Y bueno, se discutió, por ejemplo, el tema de las reglas de uso de los espacios, ¿no? Y de la conveniencia de la subversión de las reglas de uso de los espacios. Claro. Es decir, si uno va a la mezquita, pues hombre, hay una serie de reglas para comportarse en la mezquita. Lo mismo pasa si uno va a una playa nudista, pues también hay una serie de reglas para comportarse en una playa nudista. Y claro, uno puede ir a una playa nudista e ir completamente vestido y seguramente hará una película al estilo de Woody Allen, porque habrá hecho un proceso de reversión de la norma, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de reversión de la norma, ¿no? O de revisión de la norma. Porque si el objetivo de la revisión de la norma no tiene sentido o solo tiene el sentido de la revisión, pues eso puede ofender. Ese es un tema muy discutido en el mundo, asociado con los discursos de la ira, por ejemplo, ¿no? Si te acuerdas, la revista esta, Charlie Hebdo, en Francia, que luego incluso fue objeto de un acto terrorista, etcétera, y simplemente porque había propiciado una caricatura donde Mahoma aparecía caricaturizado, etcétera, ¿no? Entonces, la libertad implica riesgos, implica también amenazas, implica provocaciones, y quien ejerce la libertad debe tener la certeza de sus provocaciones, de sus alcances, y los límites que puede tener esto, porque en final de cuentas también puede propiciar conflictos incluso armados. Una muy buena parte de los conflictos del mundo tienen que ver con esto. Y aquí nosotros escogimos la idea de que hay que armonizar la expresión cultural individual con la convivencia en el espacio público, en la medida de que la alteración de la convivencia es algo que puede tener sentido o que lo tiene en algún momento y bajo cierta circunstancia, y que sin embargo, digamos que en los meridanos tienen la idea de su convivencia sana, como sana o equilibrada, digamos, como una base. En fin, luego también aquí hay una serie de compromisos para que las empresas que la firman deben cumplir de algún modo. Esto es un terreno que nos ha costado trabajo, que nos parece que debería ser acompañado de presupuesto. Te voy a poner un ejemplo muy simple. En el caso del sector empresarial, lo que habíamos hablado con la Cámara de Restaurantes, que pues restaurantes hay en cada esquina, es que que los restaurantes de Mérida podrían diseñar al año un paquete de actividades culturales relacionadas con su posición en el barrio, ¿no? Es decir, el restaurante está ubicado en un barrio y, por tanto, su primera obligación es la de su territorio. Y en su territorio tiene fotografías, tiene un espacio público, tiene vecinos, tiene historias, tiene artistas, en fin, tiene muchas cosas. Y lo que dijimos, bueno, con que el restaurante determine que, no sé, el 1, 5, 10% de sus ganancias los va a poner en un proyecto fotográfico, en un proyecto de identidad barrial, en un proyecto de algo, pues en esa medida ya tenemos una vigencia y una aplicación de la carta en el terreno de la gastronomía y de los barrios, ¿no? Eso ocurrió está ocurriendo, Cecilia, viene ocurriendo de manera casi espontánea, digámoslo así, ¿no? En el centro histórico, por ejemplo, tenemos ya restaurantes
que son galerías, que tienen al mismo tiempo una sala de conferencias, que no cobran el uso de la sala de conferencias y que ahí se presentan libros que la comunidad utiliza sin pagar, la comunidad artística, pues, sin pagar los espacios. En fin, los restaurantes en Mérida están buscando tener atractivos adicionales al de la comida, y esto pasa por las artes plásticas, pasa por la música, pasa por la literatura, pasa por la fotografía, etcétera. Y este compromiso de los empresarios y los grupos de decir, bueno, aquí estoy en un barrio y mi primera responsabilidad territorial es lo que hago con el barrio, lo que hago con la identidad del barrio y cómo la promuevo, ¿no? Esto viene pasando de manera digamos, espontánea, como te decía yo, o sea, la gente lo hace. Claro, si tuviéramos un proyecto y si tuviéramos un presupuesto y si tuviéramos una convocatoria que coadyuvara al desarrollo de estas actividades, pues sería más potente, pero es uno de los temas pendientes. Entonces, este es un poco el espíritu de la carta. Y el espíritu simplemente es el de basarse o el de propiciar, como te decía yo, la reflexión, la crítica, y ser el trampolín que impulse y ser el motor que mueva. Ese es el objetivo de nuestra carta. Qué maravilla. Y es que pareciera otra realidad, ¿no? Ahora mismo que estamos en pandemia, tengo la obligación de preguntarte cuál ha sido el papel de la carta en estos últimos meses. Tú y yo hemos platicado en otros espacios ya cuáles son las medidas y las acciones que el gobierno de la ciudad de Mérida ha implementado, pero particularmente este documento ha jugado un papel importante, doctor. Cecilia, me encantaría decirte que sí, pero creo que no está teniendo la función que debería, ¿no? Mira, lo hablábamos en otra reunión. La ciudad de Mérida tiene, pues lo que antes era su gran virtud, ahora está resultando ser su gran defecto, su gran lastre, ¿no? Esta es una ciudad con muchas universidades, con muchos hoteles, con muchos restaurantes, con teatros, con una vida nocturna importante. Aquí la convivencia en el espacio público forma parte de todos los fines de semana. Como otras ciudades del país, tenemos actividades hasta las 2, 3 de la mañana y muchas artísticas, en fin. Y todo eso ha tenido pues estamos enclaustrados, estamos hablando de que el pájaro está encerrado, ¿no? Esa es la metáfora que se me ocurre para decir que el pájaro está intentando cantar en su cárcel y nos ha estado costando responder a cuestiones inmediatas, como el tema, mira, tenemos cerca de 300 trovadores, la trova yucateca se sostiene en 300, 400 trovadores, que a veces, bueno, no que a veces, hace cinco meses que no ganan dinero en serenatas, que no ganan dinero en bares, que no están haciendo su trabajo, ¿no? Y que sin embargo, pues tienen obligaciones familiares con la vida, etcétera, y lo cual lo obliga a tener programas muy emergentes en materia de despensas, en materia de una programación digital. Yo siento que la carta, digamos que en estas condiciones de pandemia, he sentido que sigue siendo una guía, pero que las obligaciones de la salud y de la economía nos han cooptado demasiado, ¿no? Recientemente, por ejemplo, mis compañeros y yo en la oficina hablábamos de los talleres. Nuestra carta dice que tenemos derecho a la educación artística, por ejemplo, ¿no?
No sé cómo pase en San Luis Potosí, pero en Mérida y en Yucatán no todas las escuelas primarias y secundarias tienen maestro de folclore y de música para empezar, ¿no? Aproximadamente el 30-40% de ellas no tienen la educación artística como garantizada. En las condiciones de ahora, pues tampoco. Nosotros tenemos centros culturales donde damos cursos, talleres, etcétera, los tenemos cerrados, ¿no? Recientemente decidimos abrir los talleres por internet. No es lo mismo, pero bueno, ahí intentamos, ¿no? Entonces, yo siento que la carta me gustaría que tuviera mayor protagonismo, digamos, en los tiempos actuales, pero creo que mentiría si dijera que lo está teniendo, ¿no? Sigue siendo una guía ideológica, sigue siendo una guía conceptual, pero también creo que la vida nos está exigiendo pensar en otros elementos. Aquí, te contaba que el Ayuntamiento de Mérida tiene un déficit de ingresos fiscales importante. No es para menos, o sea, cuando la economía está deteriorada, pues nadie tiene dinero para pagar impuestos, ¿no? Si normalmente no están disponibles, en estas condiciones peor. Me parece que ayer la noticia del decaimiento del Producto Interno Bruto del país alcanzó la cifra del 18,7%, que la caída del PIB mexicano es catastrófico y que en ese sentido el pago de impuestos, impuestos municipales que no son tan gravosos, pero que sin embargo pues lo son, están debilitando, digamos, las instituciones. Y aquí nosotros estamos replanteando, digamos, nuestra relación con los meridanos y meridanas. Nuestro alcalde tuvo un informe de gobierno hace unos 10 días. Y fíjate, no sé cómo ustedes lo vayan a plantear o si ya hayan tenido su informe o así. He visto que algunas ciudades han hecho sus informes pues como que normales, ¿no? Y normales quiero decir, cuando hay un informe, pues tenemos derecho a hacer creo que 10 días de publicidad y 10 días donde uno dice, bueno, pues ya hice esto, hice lo otro, cumplí con esto, cumplí con aquello. El Ayuntamiento de Mérida decidió no decir en qué ha cumplido, decidió no invertir un centavo en publicidad y decidió decirles a los meridanos todos los días que necesitamos 10 principios para salir adelante y que sin estos 10 principios no vamos a salir adelante y que necesitamos trabajarlos todos los días. Ahí desde luego que está la cultura, pero sobre todo está la cultura, Ceci, no como el capital artístico al que siempre tenemos derecho y al que siempre echamos mano para hacer políticas culturales. Digamos que las políticas artísticas son, digamos, el común del trabajo nuestro, ¿no? Sí, cuando decidimos ampliar el rango de los capitales artísticos a los capitales creativos, pues el horizonte se vuelve más amplio porque estamos hablando de los juegos, de la comida, de la moda, de las aplicaciones tecnológicas, en fin, de muchos otros elementos. Y si además hablamos de la cultura como valor, entonces estamos hablando de la solidaridad, de la comprensión del otro, estamos hablando de ese bien común a través del cual uno se desprende de algo para dárselo a otro y que en las condiciones actuales esto implica un cambio de comportamiento, ahora sí que cultural en el sentido antropológico del término, que no pasa por políticas artísticas ni por políticas creativas, sino por otro tipo de políticas, ¿no? De modo tal que nuestro alcalde está hablando de una nueva forma de relación en Mérida basada en la solidaridad y en la conciencia y en la unidad. La conciencia tiene que ver, Ceci, ahorita, por ejemplo, en Mérida tenemos a muchos meridanos molestos y muchos yucatecos molestos porque ha habido una ley seca desde hace un mes que no tomamos una cerveza. Y, hombre, la cerveza no es un artículo de primera necesidad, si nos ponemos muy francos, así muy francotes,
hombre, puede uno vivir sin tomar una cerveza, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo vivir sin tomar una cerveza, ¿no? Si hay calorcito, si es la tradición, en fin. Por lo tanto, yo siento un enojo meridano, no sé si esté bien que yo toque el tema, pero hay un enojo meridano y hay un yucateco por el tema de una ley de control de bebidas alcohólicas. Y por el otro lado, también es verdad que las bebidas alcohólicas, hombre, te hacen más happy, te hacen menos cuidadoso, juntan, la convivencia es más, todos nos volvemos hermanos después de 3 cervezas, en fin, o sea, la disciplina se relaja y eso no es un elemento, digamos, conveniente para un control sanitario, especialmente en una ciudad que tiene un alto ritmo de contagio, ¿no? Ese tema, por ejemplo, implica mucha discusión social, mucha comprensión y sobre todo mucho cariño, porque hacer crítica con cariño pues está bien, uno puede entender la crítica, pero si te hacen la crítica sin cariño, entonces ya duele, ¿no? A lo que vamos es a que Mérida necesita, en la opinión del alcalde, cumplir 10 desafíos donde la cultura está contemplada como centro del desafío, y no la cultura como creatividad, ni la cultura como artes, o no solo como creatividad, ni solo como artes, sino también como valores de la convivencia. En ese sentido, yo te diría que la carta sigue siendo un referente de discusión, sin embargo, es una carta que tenía mucha replicación en zonas de las artes, en las zonas universitarias, etcétera. Y eso le ha dado una cierta limitación, diría yo, de sonoridad, ¿no? El alcalde habla de 10 desafíos por Mérida. Creo que estos 10 desafíos están arraigados en esta carta, de algún modo salen también de aquí. Siguen diciendo que la ciudad es el espacio del bien común. El primer desafío es mantener el bien común sano. Y ese bien común, como decía, no es solamente la calle, no es solamente el pago de los impuestos, sino también es la lengua, la música, lo que comemos, en fin, muchos componentes, de modo tal que la carta sigue siendo referente, aunque tengo la impresión de que no tiene el protagonismo que a mí me hubiera gustado o que nos hubiera gustado que tuviera en las condiciones actuales. Y bueno, tengo que hacer la pregunta obligada. A pesar, nosotros llevamos ya un buen tiempo, como lo platiqué contigo antes de este proceso de construcción. ¿Cuáles serían las recomendaciones, las sugerencias para nosotros, para las potosinas y potosinos? Mira, Ceci, yo pienso que un elemento central es el habitar el tiempo y el prepararse para habitar un largo tiempo, ¿no? Es decir, la Carta de Derechos Culturales y la lucha por los derechos culturales es algo que empieza, pero como diría un líder panista, es como la brega de eternidad, no va a terminar nunca, hay que hacerlo siempre. Y por tanto, tendríamos que buscar cómo darle a una Carta de Derechos Culturales elementos para que se sostenga y que vaya manteniéndose a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que esos elementos son, 1, la norma, desde luego; 2, el nivel de institucionalización que pueda tener; 3, el elemento del presupuesto. Esos 3 elementos yo diría que son, no sé si la expresión valga, son las lecciones de Mérida, o sea, si nosotros, no para darle a los demás, sino las lecciones que nosotros aprendimos. Aprendimos que la carta, para que pueda ser vigente, hay que trabajarla todos los días y todos los años y varias décadas. No es algo que vaya a resolver elementos inmediatos, sino que es un proceso educativo y de conciencia de mediano y de largo plazo. Y que para que esto sea, necesitamos mantener la ilusión de su vigencia, la ilusión de su reflexión y también la utilidad de su vigencia y de su reflexión. Y para que esto sea, necesitamos ponerle presupuesto, porque pues el presupuesto es lo que de algún modo también activa, ¿no? Activa a los imaginarios y le da sentido. El tema del presupuesto
Para mí fue la única respuesta que encontré, y también nuestro alcalde encontró cuando le preguntaban, cuando le decían, oiga, está bonita su carta, pero ¿y para qué sirve? Porque pues, está bien eso, o sea, sirve, sí, está bonita, ¿no? Pues para empezar ahora nuestra carta sirve para ganar dinero, porque quien quiere concursar meter un proyecto, lo tiene que hacer reflexionando y buscando soluciones a los problemas y a las condiciones que están allá. Fíjate que, por ejemplo, el Fondo de Cultura para el Desarrollo tiene proyectos nuevos que no hubieran venido nunca con los otros fondos y con la otra lógica, ¿no? Por ejemplo, aplicaciones tecnológicas donde chicos cubanos casados con yucatecos o yucatecas y que quieren hacer aplicaciones para compartir elementos culturales de Cuba con Yucatán, y que ahí habrá también gastronomía, memoria, el punto de las tradiciones entre las dos ciudades. También habrá un chat para que los yucatecos que viven en Cuba y los cubanos que viven en Yucatán puedan intercambiarse. Pues no es algo que tenga que ver directamente y específicamente con la creación artística, ¿no? Tiene que ver con un entramado de relaciones, y por tanto el creador artístico pues está en su trabajo de crear una pieza artística, y el Fondo de Cultura para el Desarrollo está haciendo otras cosas, ¿no? Está moviendo otros tejidos, está moviendo otros intereses y está conectando, porque nuestro fondo dice, bueno, si usted quiere acceder a este presupuesto, pues uno necesita pues conocer la carta. Dos, citarla y además buscar su aplicación. Tercero, tiene que buscar contactos entre grupos sociales que tengan conexión con Mérida y que no sean necesariamente de Mérida. O sea, puede ser de Corea, de China, con otras regiones históricas. El tema de la inclusión, el tema del lenguaje, en fin, digamos que estudiamos muy bien las bases de este fondo para tratar de que apoyáramos con dinero aquello que fuera una reflexión compleja de la carta, ¿no? Entonces, fíjate que es difícil para los grupos, digamos, entender las bases en muchos casos, y segundo, hacer la reflexión, y por eso era muy importante que nosotros, cada vez que hacemos una convocatoria del fondo, hacemos seminarios, talleres, y decimos, a ver, las bases se leen así, queremos decir esto, en fin, para que vaya creándose esa conciencia. Entonces, yo creo que una carta, te digo, puede ser escrita por muchos o por pocos. La carta puede ser vibrante, puede ser bonita, puede ser moderna, digamos, en su redacción, en términos de lo que dice. Me parece que no hay mucho que decir en términos de que más o menos sabemos, hay un cierto consenso sobre cuáles son los derechos culturales. Hay muchos problemas sobre el tema, por ejemplo, de cómo se armoniza la libertad individual con las reglas del espacio, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, que no es para nada fácil. También la cultura tiene sus graves y gravísimas implicaciones. Pero bueno, la redacción de la carta me parece que es un tema inicial, y donde el verdadero tema está en cómo la sostenemos a lo largo del tiempo, cómo le damos vigencia y cómo nos sirve como motor para el desarrollo y para la educación y para la reflexión. Ese es nuestro reto, y pues ahí estamos caminando a ver hasta dónde. Por de pronto, la carta es del 2015, ya tenemos 5 años, ya tenemos 2 o 3 fondos aplicados con esto. Hay algunos debates colectivos que se realizan sobre la carta, utilizándola como recurso, digamos, de argumentación. Y luego también tenemos el tema de que pues algunas agrupaciones poco a poco empiezan a incorporarse, etcétera. Nos hace falta, creo yo, más presupuesto para buscar su aplicación. En Mérida tienes que hay barrios, y en los barrios hay pequeños museos, hay tradiciones, hay tanto gastronómicas como religiosas y tal. Nos gustaría tener más presupuesto para seguir apoyando en lo concreto estas acciones, pero bueno, eso ya iremos buscando el dinero. Doctor, muchísimas gracias. Qué rico platicar contigo. Un abrazo
muy, muy solidario para las meridanas y meridanos, por supuesto para el alcalde también. Nos sentimos muy complacidos. Gracias por tu tiempo, por compartir, por tu generosidad. Creemos que este proceso, te invitamos a que nos acompañes, a que nos sigas los pasos. Hay una serie de conversaciones, ahorita Gerardo nos va a recordar las fechas donde nos encontraremos, así como lo hicimos contigo, con otras experiencias en otros territorios, en otros contextos. Gracias por haber dicho que sí, gracias y un abrazo muy, muy fuerte hasta Mérida, desde San Luis Potosí. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias, Gerardo. Sé que nos vamos a volver a ver, pues porque la dinámica de nuestras ciudades nos ha hermanado y nos ha permitido hacer cosas, así que en lo que podamos ayudar, desde luego, y también estamos dispuestos a aprender. Con frecuencia veo los reportes de UNESCO y el trabajo tan interesante que están haciendo ustedes allá en San Luis Potosí, así que desde luego que te felicito por tu entusiasmo, por tu entrega y por esta lucha que acabas de empezar y que pues seguramente que va a ser la base de futuras luchas. Muchas gracias. Muy bien, Ceci, hasta luego, Gerardo. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bien, pues a quienes nos están acompañando, les recordamos que habrá memoria técnica de cada uno de estos espacios. Esa memoria técnica será analizada por el comité académico una vez se forme. Esténse pendientes por ahí de mediados de septiembre, una vez quede instalado el comité académico. Este diálogo y el resto de los diálogos con ciudades van a ser analizados por este cuerpo colegiado de nivel nacional. Retomando algunos aspectos que desde la coordinación técnica nos parecen relevantes, es las ventanas de oportunidad de la Carta para anclarla a presupuestos, a políticas públicas, a definir responsabilidades intersectoriales, particularmente las de todas y todos, pero particularmente identificar el papel que juega la iniciativa privada, que fue un aspecto importante que señaló el doctor a lo largo de sus intervenciones. La socialización de la Carta también a los diferentes sectores y principalmente a la comunidad. Un debate importante es el ejercicio de derechos en términos de convivencia y cómo armonizarlos con la libertad individual y la compartición del espacio público. Y finalmente, una carta que pueda ser vigente incluso en casos de emergencia. Bien, pues les compartimos también que los siguientes espacios de este ciclo de ciudades serán todos los jueves a partir de este jueves, es decir, el jueves de 3 de septiembre, 10 de septiembre y 17 de septiembre, con las siguientes ciudades: con Zapopan, Jalisco, para conocer su declaratoria UNESCO Zapopan. Si bien no es una carta, es un instrumento de la cooperación internacional también, que logró refuncionalizar su reglamento. Aquel entonces era un reglamento de cultura, hoy ya es un reglamento de derechos culturales, uno de los más de vanguardia que debe de haber, por lo menos en la zona centro bajío occidente. Esta declaratoria se llama Políticas Culturales para la Construcción de Comunidad en Áreas Metropolitanas. Será el próximo jueves 3 de septiembre en punto de las 6 de la tarde también. Con Roma, Italia, vamos a encontrarnos el día jueves 10 de septiembre, alrededor del mediodía. Estamos nada más haciendo coincidir la agenda por el asunto de la diferencia horaria, y vamos a charlar sobre la Carta de Roma sobre el derecho a participar libre y plenamente de la vida cultural. Es una carta que se está elaborando hoy y por lo tanto sus posibilidades de atender y de paliar los efectos de la emergencia es un asunto muy importante que motorizan la carta. Entonces vamos a conocer eso también. Y finalmente el ciclo cierra con la experiencia de Ciudad de México, que en la coyuntura de su proceso constituyente creó la Ley de Derechos Culturales de Habitantes y Visitantes de México. Lo vamos a platicar con la presidenta de la Comisión de Derechos Culturales de la ciudad a las 6 de la tarde también, jueves 17 de septiembre. Y pues entonces, muchísimas gracias, doctor Berlín, arquitecto de Cilia, muchísimas gracias. Estamos por ahí en contacto seguramente, y a todos también quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por sintonizar. Pues está muy interesante el proyecto de conversaciones, así que me tienen abonado a todas las reuniones posteriores. Por supuesto. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.